corre y corre rápido, velozmente, para llegar a donde el individuo que de pronto entró y sin conocerlo, pero llevada por el hábito, la adicción de la sexualidad oral, la mujer llega y abre la bragueta del individuo y en pleno bus, en la parte de atrás, llevada por su adicción, hace el sexo oral al individuo. Tocó la pierna y él se dejó. Así suceden también otros hombres con otros hombres. Y sin saber que al ser los dioses antiguos, bastante también casi que libertinos, pero que se desconocían cantidades de enfermedades sexuales y psíquicas, no se corría el riesgo en la antigüedad de la cantidad de enfermedades, hasta que llegó una peste negra en Grecia que mató miles y miles y miles. Hoy en día el coronavirus le quedaría pequeño, solo se veían a los ojos y se desplomaban en las calles. Ahí fue cuando salió Sócrates, que era soldado, y enfrentó y logró un poco el orden y que se acabara y se lograra poco a poco volver a tener una tranquilidad psíquica o nerviosa en los individuos y ciudadanos. Pero esta peste negra que mató hoy en día, en aquellas épocas, pues, pasadas, épocas de Sócrates, cuando era soldado, quizá hoy en día el coronavirus le quedaría pequeño. Pero aquí han visto grandes enfermedades sexuales como el SIDA, la sífilis, que produce ceguera en los individuos. Poco a poco le carcome los ojos por dentro. Y todo esto se debe a unas cuestiones netamente vitales, de dónde proviene la vida. Es una incógnita que se ha tratado de descifrar de diferentes maneras, pero en cuestión de ignorancia y sexualidad y en busca del elixir de la vida, hubieron muchas vanidades e incluso emperadores, reinas que salían a buscar el elixir de la vida. Así se habló de un Arturo de Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, esos elixir de la vida hicieron que Mexarina, la esposa de un emperador romano, colocara decenas de soldados o pretorianos para que llenaran la bañera de semen. Ojo, semen, estamos hablando aquí de célula, porque el semen y el sistema nervioso forman parte de las células principales que en las cuestiones bioquímicas y la genética determinan probióticamente al ser vivo. Entonces, fíjate por dónde van las cosas, y por eso es que la filosofía se debe respetar siempre. Y cuando se trata de alguien que piensa como el profesor Robin, que ya algunos le llaman y que doctor Robin, doctor Robin, en honoris causa, porque pienso y porque invento y creo y me llega a pensamiento estas cosas. Yo vi una película llamada Isabel Sarli, donde la muchacha termina matándose porque su enfermedad era linfomanía. Entonces, pues, a veces nos podemos casar con una mujer o tener de amante una mujer, no sabemos si es linfómana, insaciable sexual. Todas estas son enfermedades. El mismo esposo ve cómo se tira un abismo para salir de este sufrimiento, porque se revolcaba con cualquier en la esquina, ojalá sea un perdiosero, solamente quería tener dentro un falo que fue sagrado en las antigüedades. Entonces, cuando vemos esto a la luz de las tendencias y a la luz de la bioquímica y a la luz de la conciencia, vemos que los mismos dioses podían estar locos, porque eran también libertinos, eran mujeriegos, le gustaban las otras diosas, etcétera, etcétera, pero el Urano, Gea, la Tierra, etcétera. Entonces, la energía vital
ya cuando entra la religión, hay cuando usted no se pierde en una letra de la Sagrada Escritura, no solamente que entró hoy aquí a este cirquito que colocaron en la esquina o este garaje, se aprendió 3 versículos, después va al otro y leen otros por allá y otros por acá, no. Comience de la primera letra en la otra y verá que hay un momento en que dice: hijo mío, no desperdicies tu semen de esquina en esquina, porque de él proviene la vida. ¿Qué encuentran hoy en día los científicos? ¿Qué encuentran hoy en día la química, la bioquímica? Se dice que la célula del espermatozoide y la célula del sistema nervioso forman parte de aquellos microorganismos en los comienzos de la invisibilidad, cuando no se veían, porque no había microscopio ni había nada de esas cuestiones. Se pueden ver con grandes aparatos modernos microscópicos y vemos que de todos esos aparatos uniéndose, todos esos microbios y todas esas cuestiones uniéndose, se fue formando lenta y pausadamente el concepto tradicional de célula. Y vemos que todo esto para confirmar la íntima vinculación de la química con la biología. Y todas estas cuestiones fueron dando los primeros movimientos de vida en el ser humano y fueron conformándose de célula en célula hasta formar el ser humano. Y al formar el ser humano, el concepto tradicional de célula se conserva. Pero hoy se sabe más sobre su fisiología y su composición, a pesar de la sencillez de su figura. Envuelve un mundo pequeño de elementos químicos. Tiene una capacidad excepcional para reunir albúmina, cuerpos grasos, fósforos, potasio, agua, soda, magnesio, compuestos metálicos diversos y un campo de fuerza como la viscosidad, la osmosis, la catalasis, que todavía son propias de las más de la materia, pero en su forma más avanzada. En el centro de este protoplasma tan complejo hay un núcleo enriquecido con unos elementos misteriosos, los cromosomas, que le dan la personalidad a la célula. Este mundo en miniatura lleva ya consigo el secreto de la vida, o semen, diferente a los más complejos estados de la materia, inerte y que a pesar de sus manifestaciones de movimiento y cambio vital, conserva su identidad. Aquí encontramos ya que estamos cerca de saber que provenimos de los dioses y provenimos de nuestros padres a través del descubrimiento del famoso ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, pero también existe otro conocido como ARN, que es el ácido ribonucleico, ARN, como mensajero para la transmisión de programas y las proteínas. El descubrimiento de este código objeto de cálculos matemáticos con la ayuda de la cibernética, que por otro lado guarda una sorprendente similitud con la programación del ADN, ya familiar a los estudiantes, incluso de bachillerato. El modelo molecular del ADN, porque lo ven en biología y lo ven en este modelo, clases diferentes, tiene coloreado 4, como son los desoxinucleotidos, timina, adenina y guanina y citosina, envueltos en la doble hélice de azúcares y fosfato. Este modelo permite entender el proceso de la duplicación en forma gráfica y se admite que se debe ser en realidad la estructura de su molécula. Ojalá, ya estamos en la molécula, célula, molécula, formas gráficas. Entonces aquí dice un momento, duplicación. ¿Por qué será que a veces heredamos de un abuelo una calvicie? A veces nos parecemos tanto a nuestros padres. ¿Por qué pueden salir
dos gemelos idénticos. Entonces, hay tantas cosas, pero que esto llevado a la sexualidad, como le dije en el principio, lleva a lo siguiente. Al buscar el elixir de la vida en la antigüedad, muchos determinaron que la célula espermatozoides detenía la vida, e incluso algunas mujeres lo utilizaron como cosmético. Pero en las épocas modernas, después de Sodoma y Gomorra, y después de la destrucción del mundo, y después del corrompimiento actual, después del famoso diluvio, o sea que estamos viendo los subjetivos y los abstractos y los sujetos. El sujeto, lo abstracto, lo subjetivo y todas esas cuestiones. Entonces empecemos a ver desde el punto de vista del escritor sagrado que hay un diluvio, hay una humanidad corrupta, corrompida a los ojos de un Dios en una cultura, pero en la cultura del tiempo del Dios Crono, donde la vejez, pienso yo y creo yo, es el resultado de toda la descomposición y corrupción de nuestro cuerpo, para llegar a un tiempo enfermizo, vegetariano y muerte. Si tenemos en cuenta que esta mujer corre desesperada por su como igual que Drácula, buscando sangre, y no se da cuenta que el individuo ha podido tener hace poco un SIDA y fue salvado, ha podido tener y ha pasado en su vida con enfermedades venéreas de toda clase, chancro, gonorrea, piojos panchos, etcétera, etcétera, y entre eso la sífilis que producen toda esta cuestión. No derrames tu semen de esquina en esquina, hijo mío, dice en determinadas culturas. En otras, aquellas se bañaban en las grandes tinajas, buscando y que el cosmético para mantener una piel y otros para alargar la vida. Y resulta que el corrompimiento interno de estas moléculas, de estas células que determinaron el ser vivo, entendiendo el espermato como una célula y el sistema nervioso también, van produciendo enfermedades de diferentes tipos en la especie humana, hasta llegar a nuestros días, que muchas veces no se sabe de dónde provienen unas enfermedades, pero que ya provienen de la antigüedad, a través de la transmisión bioquímica y genética de la especie humana. Ahora imagínate cuando el hombre hace zoofilia y hacen todas esas cuestiones, entonces por algo el hombre imitaba a los dioses y muchos se convertían en superhombres. ¿Cómo se convirtieron en super espirituales y superhombres un Jesucristo ante lo que lo presentan como santo y puro? Al abstenerse, no andando de esquina en esquina, derramando su semen, y de ahí viene la abstinencia y viene el celibato. Entonces, si nosotros entendemos esto y vemos que si el esperma está compuesto de elementos bioquímicos y ácido, nos podemos dar cuenta que hay hombres y mujeres que para ellos el sexo oral es normal y lo aplauden y lo publican y se enaltecen de eso, y no saben que aún teniendo calcio y teniendo buen sistema óseo, fácilmente los huesos se pudren. Así como los malos hábitos de la cocaína producen en los huesos de un individuo que consume como si tú tuvieras una cartulina y luego pullaras la cartulina con agujas o con alfileres, y así el sistema óseo el día que se muere está perforado por puntos, y por eso es que se dilata el hueso de uno de los 210 huesos que constituyen y forman la nariz
que le llaman tabique, y botan sangre porque se derrite y ya está perforado. Ese es el esqueleto después que muere un cocainero. Y de esta manera podemos ver que la humanidad está enferma, y la humanidad casi en su totalidad. No son todas las mujeres ni todos los hombres, pero sí muchos se enaltecen de buscar el elixir de la vida, introduciéndolo y tratando de tomarlo como agua de panela o como si fuera nada más y nada menos que un vaso de agua de maíz, y que incluso algunos pensaron que era el sagrado Cádiz y lo buscaban por todas partes, el famoso sangrial. Entonces, creyendo en esta estupidez que de la sexualidad moderna y el orgullo de muchas mujeres que creen que son las mejores en la fábrica de bombones, hacen lo siguiente, y así también los hombres, y por eso vemos muchos hombres ciegos, jóvenes, que han tenido una vida libertina sexual, haciendo todo lo habido y por haber, y muchos quedan en las calles muertos de sida, muertos de extrañas enfermedades, ciegos, botando baba por la boca, perdiendo el habla por tales acciones sexuales. Y entonces los dioses en la antigüedad, cuando se enamoraba un dios astro de otro astro, o de otra como Gea o Rea o la Tierra o la Luna, la perforaban con su eléctrica y su energía vital natural, como el caso del Sol sobre la Tierra, como el caso de el tiempo crono, que los absorbe a todos en el tiempo, y por eso nace un tiempo cronológico, hay un tiempo matemático, hay un tiempo bioquímico, y así surge por medio de las células vitales del hombre, surge la vida, que es energía vital, y perfora por sus elementos bioquímicos el huevo de la mujer para dar origen a la vida. Por eso, hijo mío, no derrames tu semen de esquina en esquina, porque de él proviene la vida. ¿Por qué tanto viejo cachureto, apenas con 45, 50 años, impotentes, sin una gota del sagrado elixir del cual vino o viene la existencia de esa célula, y de la célula que se formó para dar el sistema nervioso, que es el que permite al hombre y al ser humano, a la mujer, que sienta, que coordine a través de ella sus pensamientos, sus tendencias, sus instintos, y hasta un desarrollo ya de conciencia para llegar a una inteligencia, porque el ser humano va evolucionando y desarrollando hasta que llega un momento en que podemos decir, en síntesis, que ya podemos saber cómo funciona la célula viva y cuáles son las características de la vida misma, pero ignoramos cuando estalló el fulminante que puso en marcha el ADN en alguna o algunas células terrestres. Y este es el secreto que separa a los materialistas de los vitalistas. Decir que el germen vital llegó de otros mundos no es sino desplazar el problema, pero de todas maneras la bioquímica sigue estudiando cuáles deben ser las
características del caldo prebiótico en nuestros océanos para recibir ese germen y facilitar su desarrollo y multiplicación. Pudo ser que en ese caldo prebiótico llegaron a presentarse las condiciones favorables para que surgiera esa chispa que llamamos vida. Los laboratorios han logrado producir las condiciones óptimas, inclusive a fabricar los ácidos nucleicos portadores potenciales de la semilla, pero aún no saben dónde hallar esta. En bioquímica, Oparin nos explica el punto de vista materialista así: el científico japonés Akabori ha demostrado cómo una combinación de aminoácidos, o más exactamente de sustancias de las que estos ácidos derivan directamente en las condiciones ambientales semejantes a las que reinaron en los tiempos cromogónicos o cosmogónicos. Producto, sustancia, albuminoides. Diversos trabajos publicados recientemente indican que otras sustancias orgánicas complejas pudieron formarse de la misma manera. Así que podemos entonces entender que se forma una célula nerviosa o una célula llamado SNC, sistema nervioso central, cuando ya el cuerpo está formado totalmente. Y si no fuera por esa célula, ese sistema nervioso central, el ser humano, usted le mochaba un brazo y no sentiría ningún dolor. Seguiría caminando y el brazo cayó para allá y seguiría caminando con su cabeza en el tronco. No sentiría una sencilla inyección. No sentiría un puyazo de una rosa. No hubiera sentido Cristo la corona de espinas sobre su frente, ni los latigazos que le dieron. Entonces te das cuenta cómo los antiguos dioses y este Dios eterno e infinito, que trabaja con el tiempo infinito, llamado Crono, forma parte de la antigüedad religiosa y pensante y filosófica de una cultura y que se le llamó mitología, y que de ahí otras culturas también exponen para resolver filosóficamente su pregunta de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos. Eso es filosofía, eso no es religión, pero se habla a través de la literatura sagrada que se ha determinado después cuando ya los hombres se reúnen y la vaina lo utilizan como religión, unión, culto, amor. Por lo tanto, cuando tú ves esos centros de gente enferma debido a una vida demasiado libidinosa y ves como un joven o una muchacha mueren de sida en una calle vacía de una ciudad, si es pobre, si es mísero, si lo han desechado, pero por humanismo otras sociedades le prestan los servicios necesarios, que debe ser así por ser humano. Te darás cuenta que la vida es valiosa y que ha costado miles de billones de años para que pueda ser posible, y sin embargo a veces en un segundo, en una pelea, la perdemos y nos la dejamos quitar por ser el más bravo, porque creemos que estamos asegurados con el niño en cruz, con los poderes que dan ciertas poblaciones ignorantes, que te dicen que con una ramita de no sé qué es imposible que te den te hagan una herida o te maten, y que ya tienes poderes sobre la vida. Cuando dices una oración en cruz, cuando te pones unos amuletos, etcétera, porque forma parte de las culturas según las ignorancias de los pueblos y las cuestiones. Pero hoy en día las cosas se ven así y hay que cuidarse en la sexualidad, porque de esos malos hábitos provienen las cegueras tempranas,
Hombre que le da sífilis y apenas tienen 45 años y quedan ciegos por la sífilis. Quedan botando baba, todavía joven y botando baba. Y entonces muchos hombres y muchas mujeres no se dan cuenta de esas cosas. Y también enferman y también sus huesos se vuelven débiles. Y ven mucha gente con puentes, mucha gente sin dientes, mucha gente totalmente enferma, joven, con muchas enfermedades, debido a los malos hábitos y a los microbios que se cogen en la sexualidad. Es fácil ver cómo se ufanan y cómo hacen hasta películas y la transmiten al mundo, no con un conocimiento, sino con un conocimiento perverso, libidinoso, donde las tendencias y los instintos sexuales son animalescos, y vemos como una mujer se lleva a la boca, después de hacer un sexo anal, todos los microbios que hay en las materias fecales, y siempre tendrá un mal aliento, y siempre llega después a su casa, después de hacer un sexo oral en un hotel, en un motel, y llega y pasa sobre su marido y lleva los dientes todavía llenos de semen. Estamos hablando de la célula espermatozoidea. Por eso en la Biblia dice: hijo mío, no derrames tu semen de esquina en esquina, porque de él proviene la vida. Y en la antigüedad buscaban el elixir de la vida y creían que este era el sagrado grial o la sangre de Cristo. Ya entendéis por qué la humanidad muchas veces, en forma ignorante y en forma estúpida, discuten en las esquinas cuestiones que son demasiado profundas y creen que es una alegría y un gozo ser el macho más macho, o la mujer que se cree que conoce todos los secretos de la sexualidad, con una cantidad de porquerías, cuando realmente llega la vejez. Muchas y muchos no pueden sostenerse de pie, ni las enfermedades que empieza a padecer después de determinada edad. Entonces el tiempo del dios Crono ha devorado, y demuestra así que ha devorado nuestra juventud, y por eso el hombre tiene infancia, tiene madurez, tiene juvenilidad, tiene ancianidad y llega a la muerte. Porque en la antigüedad, de quienes venimos, también eran dioses que de otra manera u otra manera amaban a las diosas astrológicas, como el sol amó la tierra, y de ahí proviene el ser humano, de esa energía que llevamos los hombres en la célula llamada espermatozoide y el sistema nervioso central, igual que los tejidos del cosmos. De ahí que cuando vemos nosotros que nace entonces la forma de medir lo infinito, surge el cronómetro. ¿De dónde surge el cronómetro y el reloj? De la palabra cronos, del dios Crono. Todavía en esa época no existe la cultura hebrea, que nos trae las excepciones y las purificaciones del espíritu para volver a tener una vida eterna e infinita, como es nuestra naturaleza cósmica. La religión forma parte de la cultura de los pueblos. Por eso es que hay diferentes interpretaciones de las cosas de los dioses o de Dios, porque hay un Dios de dioses. Entonces todo está relacionado con nuestro tejido, nuestra célula, nuestra forma de ser de un ser humano es idéntica al cosmos, al universo. Todo está milimétricamente medido, pero hemos abusado y nos enorgullecemos de quienes somos el macho que mejor no sé qué en la cama a la mujer, y la mujer si ya conoce todos los secretos desde los 12 años o no los conoce. Pero resulta que de eso se determina la vejez y el buen uso de nuestra juventud.
Continuaré con el fin del dios Crono en la antigua cultura griega, para poder ver en psicología qué es tendencia y qué es inteligencia y qué es instinto animal.